Black Creative Intelligence presenta. Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad, una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo, y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Blackpool. Creative Talks Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Como cada semana me acompaña John Black, esta vez desde otras latitudes, observando la ventana en un clima bastante nublado en Bogotá, Colombia. John, ¿cómo estás? Hola Fernanda Rocha, hola tú que estás escuchando este podcast. Pues sí, Bogotá de repente tenía una premisa. Cada vez que llegábamos, los domingos abre el sol. Hoy es domingo y no abrió el sol. Está tremendamente nublado desde el quinto piso del Chapinero. Es una zona en Bogotá que solemos regresar cada vez que podemos y es una zona muy cercana. De hecho, vas por la ventana y ya eres parte de la montaña. Entonces desde aquí dominas una parte visual de todo lo que es Colombia en este valle, un lugar hermoso, y desde aquí estamos transmitiendo, más bien grabando esta edición de Creative Talks Podcast, una vez más a destiempo, pero nunca sin dejarlo sin una edición, lo cual es importante para nosotros. Gracias por estar aquí. El viernes pasado, es decir, hace unas horas, grabamos o nos transmitimos a la comunidad de la BCI, de la Black Creative Intelligence, que recuerden ustedes que es una plataforma donde nosotros publicamos contenidos de creatividad, diseño, negocios y futuros. Y en ese lugar nos reunimos una vez al mes para comentar el tema o los temas que más nos llamaron la atención y que de alguna manera profundizamos. Esta vez, más que mostrar un tema, dejamos el micrófono abierto a la conversación y estos son algunos highlights de esta conversación. Inteligencia colectiva, ideas, opiniones, preguntas, hipótesis, conclusiones y provocaciones que discutimos contigo. Inteligencia colectiva en Creative Talks Podcast. El impacto sociocultural que esto va a provocar es algo para lo que el ser humano no está preparado. Es verdad que la IA es la primera herramienta que puede crear sus propias herramientas. Y por supuesto que eso nos aterra porque nos hace poner en la mesa algo que es ilusorio, pero de lo cual hemos estado convencidos los últimos años, y es el control que tenemos. El fenómeno de la IA, el potencial que tiene la IA en todas las divisiones de actividad humana es real, absolutamente real. Pero la razón por la cual la IA no había llegado a niveles comerciales es porque todos los ejercicios anteriores a la IA terminaban tremendamente mal. Claro que entiendo el maldito miedo que tenemos todos al ver la capacidad del estado Atari que nos está presentando este momento tecnológico de la IA. El tema es que no hay regulación, no hay transparencia de quién está haciendo qué y con qué se armó cada una de esas cosas, pero lo que necesitamos hacer es dar un paso atrás. La conversación de gente como nosotros debería ser esta capacidad de síntesis, de entender lo que está ocurriendo como un fenómeno en donde no solo afecta a los creativos, afecta a todo tipo de actividad humana, política, social, económica, cultural, por supuesto artística, y tratar de entender cómo se han generado las disrupciones tecnológicas del pasado y ver en qué se parecen a lo que tenemos hoy. ¿Qué como humano puedo yo aportar para que ese entendimiento de la IA no sea visto como algo que nos rebasa, sino como una herramienta que sirve a la herramienta más importante que tenemos, que es la creatividad humana? Que ya venía siendo un problema en la parte de fake news, pero ahora también lo vemos con las imágenes, ¿no? Con esto que vimos del Papa o vimos de Trump en sus redes sociales, la que sea, duda si eso es de verdad o no es de verdad, pues le mete más ruido a la gente que medianamente intenta saber bien de qué fuente es, de qué medios, qué persona es, y ahora viene como un más revuelto, ¿no? Y el diseño reflexivo es eso, detenernos y pensar y decir de dónde viene esto y parar. Venimos de una era en la que nos decían, ten cuidado con lo que ves en internet porque puede ser falso. Hoy vamos a evolucionar a una era donde todo es falso hasta que se demuestre lo contrario. Hoy más que nunca necesitamos tener pensamiento crítico. Hay un libro que a mí me gustó mucho que se llama Deep Work, Trabajo Profundo, de Cal Newport, que una de sus premisas que maneja es
elimina tus redes sociales, ¿no? Y te dice que cuando surgen nuevas herramientas tecnológicas, todo el mundo lo quiere usar. Surge el martillo, automáticamente todo lo ves como un clavo, ¿no? Analiza bien en qué sí se puede ocupar y qué no. Sí, estamos frente a la herramienta más importante, a una dimensión inclusive superior a Internet de los últimos 50 años. Sí estamos. Eso es un hecho. La IA se va a convertir en un antes y después de la humanidad. Debemos conversar cómo vamos a usar esto para llevarlo a un escenario donde la humanidad sí se vea beneficiada. ¿A qué nos va a llevar como humanidad? A una sofisticación brutal del algoritmo como lo conocíamos, a una calidad de servicios brutales, y los únicos ganadores son los creadores de esas plataformas y de gente como ustedes y yo, que ahora tenemos que plantearnos a dónde la queremos llevar. Yo la veo como las personas que ven esta tecnología, esta herramienta, no como algo potencialmente positivo para aportar, sino como algo para aprovecharse. Es algo que como humano, como condición humana, eso nunca lo vamos a poder evitar. Finalmente, siempre terminamos viendo cuando hay un invento con mucho potencial positivo, lo que termina ponderando, lo que termina ganando es el otro lado. Lo que nos da miedo de la IA es que nosotros la creamos y sabemos de qué somos capaces. Yo sí creo que la inteligencia artificial sí es diferente a todos los otros hypes. Creo que la inteligencia artificial es la primera que, estemos conscientes o no, la primera que ha cumplido y ha sobrepasado las promesas. Sí es la primera que no solo cumplió, sino que rebasó, porque hasta los que estamos metidos pensábamos que lo que está pasando ahorita le faltaban 5 o 10 años. Creo que el riesgo más grande y lo que las personas están preocupadas ya no es Skynet, o sea, no es la inteligencia artificial soltando bombas atómicas, es que de un tiempo para acá, en un periodo de la historia, el hombre se definió por su trabajo, y entonces las cosas que tú haces es lo que te definen y es lo que rige como la razón de casi de existir, y creo que ese es el miedo más grande, o sea, no tanto como que sean dominados, sino que se vuelvan como, o que nos volvamos obsoletos y ya no tengamos sentido. Creo que el entrenamiento es la parte clave de todas estas herramientas. Yo las he utilizado, y si uno les va dando el entrenamiento correcto, tienes un asistente excelente, ¿no? Me ha quitado muchísimas horas de cosas que a veces hasta me daba flojera, porque digo, ay, otra vez tengo que hacer esto. Yo tenía ciertas rutinas automáticas para hacer ciertas cosas y digo, qué bueno, ahora voy a utilizar esta parte. Entonces creo que si lo vas entrenando de la manera correcta, es fascinante. No hay adopción de la tecnología correcta, y es donde ahí podemos empezar a hacer un mal uso de las cosas. Entonces yo creo que aquí se nos está yendo las manos en el sentido de que la tecnología está ganando paso y está tan acelerada que nosotros no podemos realmente sentarnos, ver esa reflexión como lo hemos estado haciendo aquí masivamente, y ver cómo realmente le sacamos provecho para los temas que urgen, que es el hambre que sigue, las crisis financieras, la crisis del agua, las enfermedades, un montón de cosas que podríamos estar aprovechando o empezar a hacer un montón de actividades al mismo tiempo para hacerlo. Clientes me han contratado, ¿no? Es como que, oye, edítame este video que parezca hecho por inteligencia artificial para yo venderlo en foros de inteligencia, y es como que ya, o sea, estamos ya utilizando esa información a nuestro favor, sí, pero sin considerar que cómo nos puede ser realmente útil, ¿no? Es como, no voy a intentar replicar la inteligencia artificial, quiero que la inteligencia artificial me ayude a mejorar el trabajo que estoy haciendo, ¿no? Porque exactamente, la inteligencia artificial está en todas partes al mismo tiempo. Toda herramienta, toda tecnología es una herramienta. Somos los mismos con diferente tecnología, ¿no? Estamos viendo un momento primitivo grabado a través de medios digitales, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para convertirnos nosotros mismos en la tecnología que nos empuje culturalmente a cerrar estas brechas y a convertirnos en oportunidades y en un hype cultural humano, ¿no? La IA apenas aprendió a hablar. Por eso se llaman modelos de lenguaje, porque apenas está aprendiendo a hablar de acuerdo a la evolución del ser humano. Y si la IA sigue nuestros preceptos de nuestros 5 sentidos, le falta aprender a escuchar, le falta aprender a sentir, a tocar, le falta aprender a ver y le falta aprender a degustar. Y todas esas cosas ya están pasando ahora en un estadio larvario, pero ya está pasando. Lo positivo, por más que suene raro, es lo disruptivo. Y creo que hay que abrazar ese momento en términos de lo disruptivo que puede ser. Yo personalmente estoy entre apocalíptico e integrado, es decir,
no necesariamente para algunas cosas soy, o sea, para ChatGPT estoy totalmente integrado. O sea, hay cosas que definitivamente me vuelven apocalíptico en momentos, y otras en donde soy muy integrado, como en el tema de qué padre que estemos viviendo este momento en la humanidad, o sea, como en el tema antropológico como tal. O sea, creo que siempre tenemos que ver hacia allá, pero creo que lo que no debemos de perder de vista en este sentido de ser apocalíptico o integrado es en que el hombre debe estar al centro. El hombre debe estar al centro, y las conversaciones no deben de ser sobre la herramienta, sino cómo la herramienta, lo que la herramienta puede hacer por el hombre. Pues nosotros hemos creado la tecnología, ya lo hemos hablado mucho. Nosotros moldeamos a la tecnología y la tecnología nos moldea a nosotros. De cierta manera, evidentemente, todos lo hemos dicho, hay brechas. Hay que también saber ser consciente en que la tecnología nunca, y no sé si algún momento va a estar democratizada. Lo que sí me gustaría saber es si va a estar humanizada. Es decir, yo siempre veo brechas también en la tecnología. Hay mucha brecha en la humanización de la tecnología. Si queremos entender la IA, es cómo se lo explicarás a un niño y cómo se lo explicarías a tu abuelita. O sea, si puedes hacer eso, creo que podremos resumir mucho de lo que hemos hablado en esta 1 hora y media. No, el libro que se llama Are We Human? Y en este libro, una de las cosas que dice el libro es que el error del diseño es que lo ha intentado humanizar. ¿Qué no nos hemos dado cuenta? Que al humanizar las cosas, las herramientas que hemos creado, lo que está pasando es que exponencian los sesgos particularmente negativos en términos de hacernos daño a nosotros mismos. Y me parece una provocación brutal, y la agradezco que haya llegado en este momento a mi vida. Y lo que él dice es, debería ser más deshumanizado en el sentido de más emulando otras cosas en la naturaleza, etcétera, que no poseen los sesgos humanos. Algo que logró maquiavélicamente OpenAI es, creo yo, disfrazarse de vengo a democratizar y a compartirles esto, pero en realidad fue como vengo a aprender de ustedes, ¿no? O sea, sí, utilícela y jueguen y hagan sus cosillas, pero quiero aprender más para ir más rápido. O sea, el problema que tenemos es que los seres humanos ya somos muy máquinas en muchas cosas. Entonces, en la medida que podamos hacer cosas opuestas a esto, quizás podemos como, no tanto como competir, porque creo que no es el punto, pero creo que podemos como conservar esta parte de propósito y esta parte enriquecedora al tratar de hacer cosas que pueden salir mal, no nada más por hacerlas mal, sino por tratar de llegar a otros puntos y conectar con otras cosas y otras personas. La forma más fácil para que una inteligencia artificial, un robot, un algoritmo, como le vayamos a poner a toda esa gama de tecnologías, es que tú ya seas un robot. Entonces, lo que yo estoy haciendo en todo, a nivel personal, a nivel profesional, a nivel como profesora, como consultora, como que con todas las cachuchas que hoy juego, es incitar a las personas a que reduzcan su comportamiento maquinal. Es que la palabra original, cosa que nosotros en nuestras clases de creatividad no estamos a favor porque no hay nada original, en el fondo significa regresar al origen. Y creo que llegó la hora de ser originales en esta generación. Pues regresar al origen. Regresar a lo que hacíamos, como dice Fer, era un bar y platicábamos, o era alrededor de un fuego y nos sentábamos alrededor del fuego a contar las historias de las tribus que se reunían. Creo que esto que está pasando en una pantalla es mucho el origen. A mí me encantaría estar con ustedes en un bar ahora mismo, con su bebida favorita y reflexionando esto. Estoy seguro que hubiéramos llegado a un estado de éxtasis distinto al ser tan fríos a través de una pantalla, pero la originalidad va de eso. Yo como ser humano estoy regresando al origen, a lo que nos hacía humanos, y eso lo voy a poner en práctica. Eso combinado con las nuevas herramientas creo que nos puede dar una nueva oportunidad, y eso sí me emociona, absolutamente me emociona. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Querido futuro es un diálogo con el futuro, sí, pero con el futuro no crean que el que viene en 300 años, no, con el futuro que está aquí ya muy cerquita y que me está retando todo el tiempo. Yo, que soy Gabriela Marketing.
que ya hay gente que te vende una línea celular de bovino inmortalizada. Ahora se utiliza inteligencia artificial para decidir qué candidatos vamos a entrevistar, qué candidatos no vamos a entrevistar. Así que en este podcast vamos a retarnos mutuamente. Yo le voy a hacer preguntas a ese futuro sobre tantas cosas que se están transformando frente a nuestros ojos y que a veces no nos detenemos tantito simplemente a entenderlas. Cómo funcionan estas sustancias y cómo podríamos aplicarlas a los trastornos mentales. Querido Futuro es un podcast producido por Radiopolis Podcast, en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Los espero pronto. Querido Futuro, con Gabriela Barkentin. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Y en esta edición del podcast no queremos dejar el tema. Quiero poner la primera carta en la mesa, Fer. Hay una infoxicación ahora en este momento, un hartazgo entre dar el seguimiento de ahora nuevo lanzamiento, ahora esta plataforma de inteligencia artificial hace tal cosa y de repente traes 4 millones de noticias todos los días en las cuales la cobertura de la gente respecto al hype se ha vuelto el tema caliente y tremendamente desesperante seguir el ritmo. Como si ustedes se dieron cuenta, nosotros en la BCI y también en Creative Talks no nos hemos metido al hype por 3 razones. La primera, nosotros venimos hablando de esto desde el inicio, es decir, revisen los primeros podcasts o los primeros contenidos en nuestras plataformas sociales y siempre veníamos hablando de poco y profundamente de estos cambios. Por lo tanto, no nos interesa la noticia, el flash news, sino realmente lo de fondo, lo que significa la transformación de esa herramienta. Así que decidimos no participar en ese hype. Pero llegó un momento, después de ver estos meses de hype y meses de extravaganza ideológica que ha habido respecto a la IA, como para hacer un punto y aparte y tratar de sintetizar cómo leer esto que está pasando alrededor de la IA y que definitivamente nosotros al momento de darle una pausa y volver a repensarlo todo, queremos transmitir con ustedes esta síntesis para poder entender, abrazar de una manera mucho más saludable, Fer, el proponerte en este tema y no intoxicarte con lo que está pasando. Efectivamente, John, el propósito de este episodio en particular es hacer una pausa, poner un freno de mano a esta aceleración que parece estarnos llevando a ningún lado y reflexionar. Creo que algo que esto nos está impidiendo hacer es parar y reflexionar. ¿Qué es lo que hay que reflexionar? 1. Como toda tecnología, no debemos enfocarnos en la herramienta per se o en las 100,000 y millones de aplicaciones porque como ser humano individual no tienes cobertura, o sea, lo único que va a pasar es que vas a sentir FOMO, vas a sentir frustración, vas a sentir incertidumbre, vas a sentir un montón de emociones negativas que no te van a llevar a ningún lado. 2. Lo importante no es ese millón de herramientas que se están derivando de la inteligencia artificial o de ChatGPT. Lo importante, como toda tecnología, es el cambio sociocultural que esto puede provocar. En eso es en donde nos deberíamos concentrar, en las personas. Y cuando digo en las personas, tanto las personas detrás de la tecnología, porque ese es el primer campo de investigación que nos debería competir, y en segundo lugar, en las personas que van a sufrir esta transformación sociocultural, este cambio, no solamente en la pérdida de empleos, que ahí es donde se ha concentrado mucho de la desinformación y de la sobreinformación, sino qué representa esto para el ser humano. Porque hay algo que es verdad, y lo comentábamos en la reunión con la BCI, sí es verdad, no estamos negando que esto es un hito en nuestra historia como humanos. Desde la invención de Internet, ¿no? Hay quien exagera y dice que desde la invención del fuego, no lo creo, pero sí creo que desde la invención de Internet no veíamos algo tan disruptivo, y lo está haciendo no porque sea propiamente una tecnología disruptiva, sino porque está rompiendo de manera muy veloz el cómo nos comportamos. Y creo que ahí es donde debemos reflexionar por qué una compañía como OpenAI decidió en este momento abrir su plataforma
para que millones de usuarios o personas lo usaran? Esa es la verdadera pregunta. Esto no es casualidad. Esto no es, es que hasta ahora lograron avanzarla lo suficiente para exponerla a la audiencia, y es, no, a ver, espérate. Y no se trata de generar teorías de conspiración, se trata de analizar a profundidad las propias palabras que Samuel Altman, que es el CEO de OpenAI, ha puesto en la mesa. O sea, no es como que nosotros vamos a inventar aquí una conversación. Absolutamente de acuerdo, y aquí va la primera crítica, y lo decíamos en la BCI. Mi postura, Fer, respecto a este cambio, para mí sí es un antes y después. O sea, la humanidad sí se va a medir en términos históricos contemporáneos a antes de inteligencia artificial masiva y después de inteligencia artificial masiva. El tema es la distancia. O sea, si lo comparas con Internet en los 90s, llevaba 2 décadas de desarrollo de Internet y nace como producto de una guerra. Recuerden la Guerra Fría y todo lo que ocurre en esta innovación gubernamental armamentística llamada DARPA, y crea el proyecto de ARPANET, que finalmente termina y deriva en esto llamado Internet comercial en los 90s. Esto de la inteligencia artificial es lo mismo, lleva 2 o 3 décadas intensas de desarrollo, aunque en realidad filosóficamente lleva 7 décadas atrás, y finalmente ahora sale comercialmente. Y eso que tú mencionas, Fer, el por qué en este momento Samuel decide lanzarlo, la verdad es que estuvimos buscando todas sus conferencias que él daba, porque dio la cara, como que dijo, hello, estoy aquí, tomó el spotlight, y de todo lo que ha dicho, que es absolutamente marketing bullshit, ¿no? Es como todo lo que ha dicho, somos la plataforma que activa la creatividad de la humanidad. Está bien, gracias por decirlo. Pero hubo una entrevista de una periodista en particular, que vamos a poner algunos fragmentos ahorita, en donde finalmente hizo el trabajo crítico de presentar 2 preguntas de las 15 que planteó, tremendamente fascinantes. Y a mí me pone inquieto, Fer, la postura que tiene como CEO, diciendo, la lanzamos, porque le pregunta, oye, ¿no crees que es riesgoso lanzarla ahora en un momento donde ni siquiera estamos estables, ni siquiera hay un tema de estándar sobre qué lenguaje, qué reglas, qué cosas? Y él como CEO dice, bueno, es que lo lanzamos para tomar relevancia política, para llamar atención política. You've said AI will likely eliminate millions of jobs. It could increase racial bias, misinformation, create machines that are smarter than all of humanity combined, and other consequences so terrible we can't even imagine what they could be. Many people are going to ask, why on earth did you create this technology? Why, Sam? I think it can do the opposite of all of those things too. Properly done, it is going to eliminate a lot of current jobs. That's true. We can make much better ones. Is the government prepared for this? They are beginning to really pay attention, which I think is great. And I think this is another reason that's important to put these technologies out into the world. We really need the government's attention. We really need thoughtful policy here, and that takes a while to do. If government could do one thing right now to protect people and protect from the downside of this technology, what should they do? The main thing I would like to see the government do today is really come up to speed quickly on understanding what's happening, get insight into the top efforts, where our capabilities are, what we're doing. And I think that could start right now. Are you speaking to the government? Oh, yes. Or you're in regular contact? Regular contact. Y lo subrayo, este tema de tomar atención política, recuerden que tecnológicamente hablando, el momento más icónico de atención política que tuvo la industria de tecnología fue cuando Facebook provoca este cambio de opinión y finalmente acto de voto a favor de Trump con las elecciones de analítica, de Cambridge Analytica. Y entonces en ese momento todo el mundo dijo, sí, hay que voltear a ver a Facebook. Claro, casi llevabas 2 décadas sin voltearlo a ver, es decir, toda la facción política había ignorado el poder de la tecnología. Pues esto es un acto idéntico. Si bien no hay en este momento unas elecciones, pero las va a haber, esto sin duda pone en un warning. Yo ahorita pondría el foco rojo, Fer, respecto a lo que significan estas palabras de atención política, porque vienen elecciones en Estados Unidos y sin duda esta va a ser un arma específicamente creativa y de, ojo, absoluta manipulación masiva de medios, contenidos. Ya vimos las imágenes del Papa, ya vimos las imágenes de Trump siendo arrestado, que el mundo se debatía entre esto era real o falso. Imagínense esto llevado a otro nivel. Eso
es el primer warning. El segundo warning que a mí me parece como muy brutal es que esta misma periodista le pregunta, oye, y háblame de la regulación. Es como tú te lanzas en un punto donde no hay regulaciones, ¿estás trabajando en las regulaciones? Y la respuesta de él fue todavía más peligrosa. La sociedad lo va a regular. What I hope instead is that we successively develop more and more powerful systems that we can all use in different ways that get integrated into our daily lives, into the economy, and become an amplifier of human will. What we're training these models to do is something closer to what we want them to do, is something closer to the ability to reason, not to memorize. Society, I think, has a limited amount of time to figure out how to react to that, how to regulate that, how to handle it. And who should be defining those guardrails for society? Society should. Society as a whole? How are we going to do that? If you had representatives from major world governments, trusted international institutions come together and write a governing document, here is what the system should do, here's what the system shouldn't do, here's very dangerous things that the system should never touch, even in a mode where it's creatively exploring. And then developers of language models like us use that as the governing document. Fucking shit, man. Eso significa que oye, acabo de crear un arma que no entiendo, o sea, verlo así, una herramienta, un utensilio que no entiendo, que lo voy a exprimir lo máximo comercialmente cuando la compañía fue fundada sin fines comerciales. Es como, primera, es un tipo que nos ha engañado a todos, junto con todos sus socios. Y en esto explícitamente dice, pues mira, de regulación no estoy trabajando nada, esto lo va a regular la sociedad. ¿Y sabes cuándo lo va a regular la sociedad, Fer? En 2 décadas. Cuando entendamos el efecto negativo, cuando ya hayan ocurrido errores masivos que en este momento la IA va a enfrentar, Fer. Y esas 2 cosas me ponen foco rojo. Para mí, más que eso que mencionas, el hecho de que él diga que la sociedad lo va a regular significa al cliente lo que pida. O sea, significa que si la sociedad lo empieza a usar para lo que sea, cualquier cosa, va a decir, pues miren, no soy yo, no es mi herramienta, la gente lo está usando para desinformar y pues ni modo, así es, ¿no? Y eso lo deslinda de toda responsabilidad que se le pudiera asignar, ¿no? O que se le pudiese exigir. Y creo que desde ahora está quedando claro que no le interesa poner una herramienta creativa en manos de la humanidad. Lo que le interesa, ya lo dijo, es llamar la atención políticamente. Básicamente, este lanzamiento fue un pitch a los gobiernos de miren, aquí estamos y esto es lo que podemos hacer. O sea, básicamente es eso. Y solo quiero interrumpirte con una cosa. Está tan abierto al tema comercial que en este momento los distintos países que ya entendieron qué significa esta herramienta están tratando de firmar un acuerdo para no utilizar la inteligencia artificial como herramienta de guerra. O sea, ya estamos en ese punto. Y es un tema de aceleración que, ojo, solo la élite que entiende la trascendencia de esta herramienta está poniendo en la mesa y se está jugando un tema muy importante de la humanidad de los siguientes 2 décadas o más en las mentes de estos seres humanos. Y me preocupa que ante esas 2 preguntas sobre la regulación y sobre el momentum, la conclusión haya sido relevancia política y al cliente lo que pida, Fer. Entonces, siguiendo con lo que mencionábamos al inicio, para entender una tecnología no es entender la herramienta per se, sino quién está detrás, ¿no? Y ya vimos que el principal actor detrás de todo este movimiento que se está llevando a cabo es este chico, Samuel Altman, y pues cómo piensa y cuáles son sus intereses en este momento, ¿no? Porque a lo mejor también pueden cambiar. Ahora, del otro lado, de lo que está pasando con las personas y con el resto de compañías, porque si bien OpenAI está liderando, pues al liberar esto en el API o en los plugins que ahora se pueden conectar e instalar prácticamente con cualquier otra herramienta tecnológica, pues eso también empieza a provocar diferentes cosas, ¿no? Por un lado, bajo la falsa promesa de la productividad, y digo la falsa promesa porque estamos ahorita entrando a un momento donde la gente no está siendo más productiva, sino está invirtiendo al contrario muchas horas más en aprender. Pero eso es normal, es natural en cualquier introducción de herramienta. El tema es que la gente, muchas personas, están asustadas porque la información mediática está girando en torno a noticias
clickbaiteras, es decir, estas noticias que solo generan clickbait, donde la inteligencia artificial va a quitar millones de empleos. La inteligencia artificial, es más, una noticia en particular, ¿no? Sobre esta carta que firmaron más de 1,000 personas involucradas en la tecnología, donde resaltaban nombres como Elon Musk, Steve Wozniak, etc. Ahora, creo que esa es la segunda parte en lo que tenemos que poner atención. Y yo lo mencionaba en algún post en los últimos días en mis redes sociales. Estamos migrando de una era en la que te decían, ten cuidado con lo que hay en internet, porque puede que algo de eso sea falso. Hoy creo que la premisa es, todo es falso hasta que se demuestre lo contrario, porque al final del día esto va a generar más desinformación, más fake news, porque ahora cualquier persona tiene estas herramientas que antes se necesitaba, como siempre han existido, ¿no? Pero hoy no necesitas tener un conocimiento técnico para modificar o para crear una imagen, etcétera. Entonces, hoy tenemos que partir de que todo lo que leamos en internet es falso hasta que se demuestre lo contrario. Incluso la información, no solo hablo de las imágenes del Papa y todo esto que ya pasó, sino, por ejemplo, esta carta en particular que muchos, es que me impacta la cantidad de medios y medios relevantes. Estoy hablando de la BBC, de Guardian, o sea, no estoy hablando de medios que no son relevantes. Tomando la noticia y diciendo, estos más de 1,000 personas están firmando esta carta para que se detenga 6 meses la inteligencia artificial, o el avance y el desarrollo de inteligencia artificial. Y es, en primer lugar, ¿de qué va a servir que se pare 6 meses? O sea, si todo esto es cierto, ¿de qué va a servir, no? Y ahí es donde debería entrar nuestro pensamiento crítico y decir, a ver, ¿de dónde viene esta noticia? Yo me puse a analizar de fondo de dónde salió esta carta y por qué se creó, quién la redactó, con qué credenciales, con qué conocimiento. Y me di cuenta que la carta está basada en un artículo que se publicó en marzo de 2021. Y ese artículo que se publicó en marzo de 2021, que se llama On the Dangers of Stochastic Parrots, y que fue firmada por 4 autores principales, entre los que se encuentran Tibnit Hebrew y Emily Bender, no dice nada de lo que la supuesta carta dice, ¿no? Al contrario, también se enfoca este documento original en cuestionar qué tan grande es tan grande, qué tan grande debería ser un modelo. Exigen transparencia en con qué se está alimentando estos modelos y exigen que pensemos en el efecto sociocultural que esto podría provocar para la humanidad. Y en las recomendaciones no está que se pare, sino está que se transparente y que públicamente las empresas se comprometan, ¿no? Está exigiendo cosas que no están en la supuesta carta. Entonces, creo que ahorita va a haber todo, se va a justificar o intentar justificar por la IA. Y voy a poner otro ejemplo. Hace unos días salió una noticia diciendo que Doméstica, que es esta empresa de cursos de origen española, va a despedir al 50% de su plantilla en España, que es su centro de operaciones, porque los van a sustituir por la inteligencia artificial. Y entonces yo le decía a John, claro, ahorita si yo tengo un problema de insostenibilidad económica y veo que hay una oportunidad de justificarlo a través de, di que es por la IA, nadie me va a reclamar. A lo mejor sí se van a enojar, pero van a decir, uy, qué modernos, qué avanzados, ¿no? Y creo que ahorita estamos en un riesgo donde incluso los gobiernos pueden decir, no, es que nos estamos yendo a una inflación súper alta o a un declive económico por la inteligencia artificial, ¿no? Creo que también se va a volver como el punto justificado de todo. O sea, tú puedes, si estás estudiando, decirle a tus papás, es que reprobé por la inteligencia artificial, y seguro te van a creer. O sea, creo que estamos en ese riesgo donde se puede convertir en el pretexto perfecto para justificar cualquier cosa. Fer, y es que como que todo está servido. O sea, cuando analiza los últimos 8 meses de actividad tecnológica de las compañías que están liderándolo, han tenido oleadas de despidos masivos, no de 100 personas, sino de decenas o cientos de miles en todo lo que va la jornada. Entonces, cualquier persona que quiera justificarlo, como que tiene un cuento muy interesante para contar, que es vía a este efecto de inestabilidad tecnológica provocada por la IA. Yo sí pongo aquí un watch out. Es como de todas las compañías que están con este FOMO
de querer entrar a usar desesperadamente algo de IA para seguir convenciendo a sus inversionistas de que siguen en la vanguardia tecnológica. Warning, es como de, oigan, les están mintiendo. Es como, estamos en un punto donde hay, apenas están jugando filosóficamente herramientas hacia dónde van. No todos tienen el liderazgo, son 2 o 3. Y las que vienen investigando en serio, o sea, Google, Facebook, todas las compañías tecnológicas previas, no han decidido lanzar masivamente sus herramientas previamente, donde llevan décadas de experimentación, porque han fallado, Fer. Porque han llegado a puntos, hace 4 años hablábamos de que Facebook tuvo que apagar su IA, porque su IA creó un lenguaje en lo que los humanos no lo entendíamos, por lo tanto se rumoró que estaba creando un doble digital de él, es decir, tuvo un hijo. Y ese acto tuvo que parar el proyecto y tuvieron que desenchufarlo. Tú me platicaste hace 2 semanas que se estaban creando posiciones de asesinato de IA. O sea, hay un empleo que es un killer AI, que es ¿qué pasa cuando entre todos los protocolos esa IA empieza a comportarse de maneras peligrosas que ponen en equilibrio o que ponen, en desequilibrio a la compañía o algún acto secundario? Existe una posición de un ser humano que desactiva esa IA. O sea, estamos en un punto donde no entendemos la herramienta. Y tú dijiste una frase impresionante, Fer, que puede resumir todo este hype en este momento. Es la primera vez en la historia en la que los seres humanos tenemos una herramienta que crea sus herramientas. Sí, eso es lo que a mí me parece lo imprescindible en esta conversación. Es verdad, a diferencia de nuestras lanzas, hablando como de esa época, de nuestros primeros instrumentos, de las primeras piedras que tallamos, del lenguaje, del fuego, ¿no? Todas esas herramientas, pues nos han ayudado a evolucionar hasta hoy. Pero esas herramientas siguen funcionando gracias a las instrucciones que les damos, ¿no? Si podemos controlar el fuego, podemos controlar, o sea, todas las herramientas tenemos control sobre ellas. Sin embargo, esta es la primera vez que yo veo que es una herramienta que puede crear a la vez sus propias herramientas. Y eso es lo que creo que nos aterra. Para mí el miedo que tenemos en el fondo, y es muy filosófico, es que sabemos que la IA tiene nuestros sesgos. Y eso nos aterra, porque sabemos de qué somos capaces, ¿no? Entonces, darle el poder humano a una tecnología, pues eso es lo que nos tiene como de nos va a destruir, nos va a asesinar, porque como nosotros actuamos de esa manera, pues estamos seguros o pensamos que la inteligencia artificial podría tomar esa posición, ¿no? Y para mí es ilusorio, porque al final del día lo que la IA nos está demostrando es algo que siempre debimos haber tenido claro, y es no tenemos el control de nada, pero nos hemos vendido y creado este mundo sin fricción, y hemos evitado a toda costa la fricción, de tal manera que ahora que tenemos fricción gracias a este tema, pues estamos aterrados. Más todas las fricciones que hay, ¿no? En la economía, en la política, el cambio climático, ¿no? Que además vale la pena mencionar que nada de eso se ha detenido y que ahora nos tienen seducidos, nos tienen controlados, nos tienen manipulados alrededor de una conversación, que ese era de otros de los motivos por los cuales en este podcast no habíamos querido tocar este tema, porque no queríamos volvernos parte de esto, porque hay una cosa que a mí me queda claro: cuando todo mundo habla del mismo tema, nadie habla de nada. O sea, como que la suma de las fuerzas suma 0. Y creo que eso es lo que también es un riesgo. Si todos nos involucramos en hablar de esto y en tratar de cazar todas las noticias que salen, estamos perdiendo de vista que los otros monstruos que estaban ahí por resolver siguen ahí. La brecha de pobreza sigue ahí, el crecimiento de la población de la tercera edad sigue ahí, el cambio climático sigue ahí, las nuevas enfermedades que están naciendo siguen ahí. Es decir, nada de eso se ha detenido. Y también creo que otro de los pecados que no debemos cometer es pensar que la inteligencia artificial va a resolver todos esos problemas. La inteligencia artificial no va a resolver nada si nosotros, como seres humanos, no ponemos foco en eso. Y si nos dejamos embaucar por esas conversaciones y si nos dejamos atrapar en esta gran red de medios y narrativa mediática,
vamos a terminar desatendiendo lo realmente importante y cuando nos demos cuenta que no podíamos comer bits y bytes, entonces nos vamos a arrepentir. Qué brutal frase cerraste, Fer. Tú y yo decidimos cerrar las pantallas. Es decir, todas estas semanas hemos decidido salir al mundo real, visitar ciudades que están entendiendo o no, discutiendo o no, incorporando o no estas herramientas tecnológicas. Y esta gran conclusión, en esta primera gran gira de múltiples países donde hemos estado parados y que está llegando a una fase de regresar de nuevo a la base, por esa razón estábamos grabando ahora desde Colombia en este momento, la gran conclusión allá afuera, el gran sentimiento es terror, miedo. Y es que en realidad no lo están viendo como una herramienta de creación, lo están viendo como una herramienta de sustitución. Y como el ser humano aprendió a sustituir y a poseer en términos de dominio, y como tú dices, Fer, esto tiene nuestros sesgos, tenemos terror de que eso nos sustituya y nos posea, porque el potencial es real. Ese terror está totalmente fundamentado, es verdad. Lo único que nos queda, Fer, para entender en la dimensión correcta el fenómeno, es que las revoluciones industriales anteriores tuvieron el mismo efecto. Las máquinas iban a quitar el trabajo a las personas que artesanalmente hacían cosas. Sí lo hizo. Y hubo un gran problema. Y hubo un gran problema económico después. Y luego la gente que lo incorporó en las fábricas provocó a su vez nuevos empleos. Y luego una nueva economía humana. Yo creo que esto, Fer, no es una revolución industrial. Es otra cosa. Esto no tiene nada que ver con producción en una fábrica en serie, ni con descubrir cómo producir autos que cambiaron las ciudades para siempre. Esto tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con datos, tiene que ver con maduración de estos datos convertidos en información, esta información convertida en conocimiento, este conocimiento aplicado convertido en sabiduría, etc. Estos saltos que nos han costado muchísimos años a la humanidad recorrer, ahora lo puede recorrer un mecanismo artificial a una velocidad récord. ¿En dónde está lo bueno de todo esto? En parar, en observar el poder, el potencial, la explosividad de la herramienta y poner ese foco en la resolución de los problemas reales. En verdad no me gusta saber que esta primera ola, que está siendo liderada básicamente por las industrias creativas, o sea, todo lo que ha venido de este hype ha sido gracias a la tecnología y a la creatividad y al diseño y todo eso. Y no somos todos nosotros el mundo. O sea, el mundo representa el otro 90% más. Es decir, todavía el señor que ahorita está haciendo tortillas o la persona que está preparando tamales o masa en su restaurante, a ella no le importa la IA. La economía está basada en otra cosa en este instante. Lo que nos toca a nosotros es pensar cómo le va a llegar esa tecnología a esa persona. ¿Qué beneficios reales les va a dar? ¿O qué peligros podemos evitar desde ahora? Que estamos en una curva muy importante. Es la curva del hype. Y si analizan todas las revoluciones tecnológicas anteriores, la primera curva de hype es esta, donde entra el dinero de personas que quieren solo ser oportunistas al momento, venden países o mundos de maravilla que nunca se cumplen. Llegan muchas compañías a decir, somos el neo plus ultra de esta industria, y terminan en nada desvaneciéndose en gajos en cuanto se revienta la burbuja. Y me queda claro que se va a reventar, y no se va a reventar porque sea un tema especulativo, sino que además del especulativo va a haber un gran error. Es decir, va a hacer algo, cualquiera de estas IAs líderes el día de hoy va a cometer un acto en el cual la humanidad se va a ver atentada. Es como, ¿cómo hizo esto? Llámalo un tema de violación de datos, llámalo un tema... ¿Sabes a mí qué me da más miedo, Fer? Imagínate que ocurre un contenido, un video falso creado en IA que llega a manos de un dictador tipo Rusia, en donde no entiende que esto es falso, y antes de preguntar si esto fue real, provoca algo que tiene una devastación humana que puede cambiar la historia. Sí, por eso te decía, ni siquiera no es que lo entienda, a lo mejor sí lo entienda, pero dice, este es el pretexto perfecto para lanzar una bomba, ¿sabes? O sea, ese es el riesgo inminente que hay. Para la gente que nos está escuchando, seguro la pregunta que les está rondando en la cabeza es, bueno, ¿y qué hacemos? Y es algo que concluimos en esta conversación con la BCI y quiero compartir con todos ustedes. No hay mejor momento para aprender a aprender, aprender a pensar y aprender a desaprender. Para mí, el mundo
ni siquiera del futuro, sino del futuro inmediato, no se trata de aprender cómo escribir prompts o qué prompts son los mejores. O sea, eso tú lo googleas y te vas a encontrar listados y listados y listados que ya lo hacen mejor que tú. En este momento, lo más importante y de cara al futuro va a ser aprender a pensar y aprender a desaprender, sin importar a qué te dediques actualmente. ¿Por qué esto es las habilidades desde mi perspectiva más importantes? Porque teniendo esas habilidades, porque sabiendo cómo aprender, vas a poder reflexionar y pensar cómo lo aplicas eso. Es más, la primera pregunta, si lo tienes que aplicar. Porque no es a fuerza usarlo, ¿saben? También está esta otra parte en donde no necesariamente o forzosamente te tienes que subir a esto ahora. O es más, no necesariamente te tendrías que subir a esto en algún momento de tu vida. Si analizamos la historia, hay muchas cosas que no han cambiado. Seguimos teniendo una persona que cocina, una persona que que te prepara alimentos, que prepara café, que prepara bebidas alcohólicas. Es decir, hay un montón de cosas que no cambian a pesar de las grandes disrupciones tecnológicas. Y algo que nos debe quedar claro en nuestra cabeza es que nada desaparece al 100%. O sea, todas estas falsas predicciones o especulaciones que hay de X trabajo va a desaparecer, X cosa va a desaparecer, si lo analizamos, nunca termina desapareciendo. Hoy se siguen imprimiendo periódicos. Hoy sigue habiendo canales de televisión abierta. Cuando jurábamos que eso iba a morir, cuando jurábamos que eso iba a desaparecer. Claro, no son las mismas que en su apogeo, pero siguen estando ahí. Encontraron cabida, encontraron cómo evolucionar, encontraron cómo adaptarse, porque ese también es el ser humano. Creemos que el futuro es lineal y entonces como estamos en un punto A vamos a llegar a un punto B inevitablemente, y no es así. Siempre reaccionamos de manera aleatoria, de manera distinta. Yo lo que propondría es: dedícate a hacer aquellas cosas que la inteligencia artificial hoy no puede hacer. La inteligencia artificial no tiene intuición. La inteligencia artificial no tiene esta aleatoriedad que tenemos como seres humanos, donde se piensa que vas a hacer una cosa y de último momento algo se te mete en la cabeza y terminas haciendo otra. Mi sugerencia a toda esa gente que está intranquila es: haz cosas que no sean programables, no te conviertas ya en un robot ahora. Si tú ahora eres un robot en términos de todos los días haces lo mismo de la misma forma, o sea, si ya te mecanizaste hoy tú, antes de la IA, si ya te automatizaste tú mismo, pues es evidente que un algoritmo eso lo va a poder hacer mejor que tú. Pero haz cosas distintas, y creo que eso es lo que nos queda hoy por hacer. No se trata solo de, llevar la contraria, que bueno, sí es parte de esto, pero es, piénsate qué cosas diferentes. Y te voy a poner un ejemplo súper simple que nosotros estamos haciendo. Una es, yo en mis redes sociales ya cancelé las palabras IA, inteligencia artificial, ChatGPT, OpenAI. ¿Por qué? No porque ahora ya me voy a volver a las cavernas y voy a decir que esto no existe, pero no me hace bien, ni tampoco impide que yo siga con mi vida si no me entero de las últimas noticias de la IA. Porque en el fondo sé de qué se trata, sé de dónde viene y sé que esto es puro ruido. Entonces, mi primer tema, no te dejes llevar por el ruido. 2, explora el mundo real. Si tú ahorita sales, vas a un mercado, vas a la calle, esa vida sigue pasando. Porque esa vida va a seguir pasando al mismo tiempo que se revolucione todo. Es decir, no hay un solo fenómeno ocurriendo. Todos los fenómenos ocurren al mismo tiempo. Mientras está la IA, está un mercado donde siguen vendiendo fritangas deliciosas y sigue estando ahí. Y eso la IA no lo puede impedir. Mientras está pasando la IA, seguimos con el problema económico y eso sigue ahí. Es decir, todos los fenómenos están pasando al mismo tiempo. No es que la IA mágicamente desaparece todo lo demás. Y 3, reflexiona esto, reflexiona, cuestiona de dónde viene lo que lees, quién escribe lo que lees,
y cómo eso realmente quieres que afecte tu vida o no. Porque todo lo demás, todo lo de conviértete en millonario escribiendo prompts en IA, pues está bien, lo podrías hacer, pero el costo de vida que eso tiene para ti de cara al futuro, entonces ahí sí es preocupante, ¿no? Creo que hoy, más que preocuparnos por aprender a apretar botones, necesitamos preocuparnos por ser críticos y desarrollar este pensamiento de decir ¿a dónde nos lleva esto? A nosotros individualmente, por lo tanto afecta eso colectivamente. Esos serían como mis 3 puntos de no sobrepreocuparse. Tampoco digo que hagas lo contrario y te duermas y no hagas nada y despiertas, como de despiértenme cuando todo esto acabe. No, sí creo que si le dedicas un día a la semana a enterrarte es suficiente. No necesitas estar intoxicado todos los días con esto. Selecciona bien tus medios, de dónde te informas, quién lo menciona, quién lo dice, de dónde viene, y aún así cuestiónalo. Y tercero, pregúntate, insisto, si de esto de verdad es algo en lo que te debes involucrar o no, de qué forma. Hay quien lo está usando diciendo, oye, yo me le pedí que me hiciera unas sesiones de ejercicio. Buenísimo. Y hay algo que dijo John en la reunión que me encantó, y es el mismo tiempo que le dediques a la inteligencia artificial o a cualquier otro tema tecnológico, que sea el mismo tiempo que te dediques a ti para autoconocerte, explorarte y reflexionar sobre ti. Eso debe ser una regla que a mí me parece una regla de oro a partir de este momento. Si tú le estás dedicando más tiempo a entender la IA que a entenderte a ti, entonces sí estás fallando. Me encanta cómo lo pusiste, Fer. Yo pondría como de las cosas que sí estoy haciendo, y espero sean útiles para ti. En el aprender a aprender, se trata de descartar. O sea, sí, claro, hay un universo nuevo de cosas nuevas, pero de ese universo de cosas nuevas, descarta. Y no necesariamente tienes que convertirte en un técnico o un ingeniero en prompts. ¿Cuánto va a durar eso? ¿Quién sabe? ¿Te apasiona? No, solo lo estoy haciendo porque es lo que dice que el mundo tengo que hacer. No, hazlo por descarte. Haz y toma las cosas que nutren lo que tú sí quieres ser. En el aprender a pensar, esto se me hace lo más importante. Imaginar sigue siendo la parte más importante de la humanidad. Este tipo de herramientas nos va a permitir imaginar cosas y materializar cosas más rápido. Antes, imagínate alguien que escribe una historia que termina en cine. Tenía que agarrar y pasar meses escribiendo y luego dibujando todo lo que hay para llegar a un estudio de cine y decir, miren, he invertido 8 meses de mi vida y cerca de $15,000 o más para poder hacer este storyboard y es una historia que quiero hacer con ustedes. Y hoy, ¿qué querés? Lo puedes hacer en una semana. O sea, ese potencial de la herramienta que te da para imaginar y materializar me parece brutal. Pero hay algo importante, John, y qué bueno que mencionas este ejemplo. Sí, el proceso de tangibilizar la idea sí te va a llevar un mes, un día, lo que quieras. Pero el proceso de atrás, el proceso de haber olido, estado en las calles, imaginándote las escenas, en qué tipo de personajes ibas a desarrollar, en qué tipo de contextos se iban a mover, eso sigue siendo algo que toma tiempo y que va a seguir tomando tiempo si es que queremos seguir teniendo historias ricas. Claro que si nos volvamos a volcar a un mundo de historias automatizadas, bueno, ya te quiero contar qué va a pasar, pero creo que no debemos perder de vista que el que crea hoy historias, un cineasta, un guionista, va a seguir teniendo ese proceso previo y espero, cruzo los dedos, que siga pasando. Y es que ahí es donde digo que no viene la sustitución. Claro que hay una sustitución de tiempo. Y sí, en ese camino una sustitución de personas, porque toda la gente que utilizabas para dibujar esas escenas, pues ahora de repente una herramienta de pago de IA la sustituye, pero le da valor y tiempo al seguir profundizando en la calidad de las historias. Es decir, el creador de la historia misma va a tener más tiempo de salir al mundo real y de traerse toda esa emocionalidad a la historia plasmada. Que ahí es donde yo veo el riesgo. Lo que pasa es que cuando tenemos tiempo libre, cualquiera que este sea, 1 minuto, un día, 1 hora, 1 semana, 1 mes, en lugar de considerarlo como tiempo ganado,
lo que está pasando alrededor de nosotros nos hace decir, usa ese tiempo en algo productivo. Y en lugar de liberarnos, nos esclavizamos más. Por eso es importante ser conscientes de eso. Si vas a tener tiempo libre porque te ahorraste 5 minutos, porque en lugar de hacer un correo lo hizo la IA, esos 5 minutos no los llenes con otras cosas de productividad, lo pongo entre comillas. No te esclavices. Si estás ganando tiempo, aunque sea 5 minutos, por eso es importante este equilibrio. Si ganas tiempo gracias a la IA, dedícatelo a ti, no lo dediques a alimentar más a la IA o a la tecnología. Eso es lo que debe ocurrir, porque lo que he visto es que la gente que se está ahorrando tiempo, ahora, no, antes tenía 8 juntas, ahora tengo 40, y o sea, dude, eso no te va a aguantar, tu cuerpo no te va a aguantar. La tecnología es exponencial, pero tu cuerpo no lo es, y eso es algo que debemos reflexionar. Lo cual me lleva a esta frase: la herramienta que incorporas, si bien va a incrementar tu habilidad técnica, nunca debes sustituir a tu experiencia humana. Y pareciera hoy que todo lo técnico y todo lo productivo y todo lo que necesitas generar en la economía, porque la economía sí te lo demanda, ya te rebasó, ya nos rebasó. Y necesitamos reclamar nuestra humanidad una vez más. Lo decía Tabuada en la BCI, y nosotros ya lo veníamos repitiendo también. En este momento tenemos herramientas divinas con conciencias arcaicas. Y claro, al diseño del nuevo sistema económico que se está construyendo alrededor de la IA, le encantan las conciencias arcaicas. Y las conciencias arcaicas son aquellas que no privilegian la capacidad humana, sino el puro placer y entretenimiento humano. Y claro que sí pueden venderte ese placer y entretenimiento. Ve a tu Netflix, ve a los contenidos que estás comiéndote hoy. Es puro placer y entretenimiento. Este podcast no es placer ni entretenimiento. Este podcast es un taladro en el cerebro. Y por eso no es tan famoso como hablar de chistes en la escena de podcasting. Ve el top 10 de las personas que están liderando en tu país esos contenidos, o en la tele, o en los medios. Es contenido fácil. El contenido que realmente privilegia tu capacidad humana es lo que tú debes de privilegiar ahora. Tercer punto del tuyo, Fer: aprender a desaprender. Para mí, creo que necesitamos mirarnos al espejo y decir qué tan obsoletos somos en esa relación. Porque es lo que hay que construir. Mira, durante los últimos 20 años de mi vida y los casi 10 años que he caminado esos 20 contigo, Fer, hemos hablado una y otra vez de lo importante de entender la obsolescencia que está provocando la división tecnológica. Primero con el internet, que produjo todo un mecanismo de marketing digital, redes sociales, y no lo quisieron entender. Y ahora esta división, Fer, que venimos diciendo de, oigan, esto ya no es human to human, es human to machine. Y pese a que ellos ven y usan Uber y están usando los algoritmos para su día a día, siguen sin entender que el modelo de negocio ya cambió desde hace 2 décadas y siguen abrazando la obsolescencia. ¿Sabes qué va a pasar con ellos? Van a morir siendo un cadáver viviente. Y esa cosa me provoca tristeza, porque a donde te pares, escuela a la que vayas, persona de negocios con la que platiques, siguen abrazando los contenidos obsoletos, las ideas obsoletas de un mundo que ya no está siendo. Por lo tanto, este giro va a ser totalmente distinto. Tú lo dijiste, Fer, somos la última generación más inteligente que las herramientas que usa. Y eso me parece fundamental. Sin duda, totalmente importante que tenerlo en la mente. Al final, Fer, y eso lo platicamos en la BCI, cuando abrimos tanto Blackbot como Creative Talks, como la BCI, la Black Creative Intelligence, o cuando hacemos el FBS, o cualquier conferencia o clase que hacemos, seguimos defendiendo la creatividad humana. Porque al final, el origen, y de ahí viene la palabra originalidad, regresar al origen, poner nuestra capacidad creativa al servicio de la humanidad, va a seguir siendo algo que no importa si tienes IA enfrente o la herramienta más divina tecnológicamente hablando del planeta. Se va a necesitar esta capacidad creativa humana para resolver los problemas que enfrentamos como humanidad. 2 cosas, John, sobre esto que dijiste. Uno, la frase de somos la última generación que será más inteligente que sus máquinas, no la dije yo. Lo afirmó George Siemens. Claro, yo la utilicé para referenciarlo, pero quiero dejarlo claro porque luego ya van a acusarme de que yo me estoy adjudicando frases. 1. Y 2, totalmente de acuerdo contigo
Y totalmente de acuerdo en el sentido también más primario, o sea, híjole, nos han pasado tantas cosas las últimas semanas, y digo nos han pasado porque nos hemos dejado que nos pasen. Creo que a veces al estar inmersos en un mundo digital, y vaya que nosotros hemos sido digitales, hay cosas de las que te privas y no dejas que te pasen, no dejas que te ocurran, no dejas que te sorprendan. Y al haber estado expuestos estas semanas en diferentes contextos y diferentes países, y evidentemente haber tenido el privilegio de hacerlo en este momento que es tan difícil para la humanidad, lo único que me deja reflexionar es que cuando vas a los museos y ves las pinturas y ves lo que ha ocurrido y ves dónde se generan los fenómenos y dónde se generan las resistencias y dónde se ha generado el cambio y dónde se ha generado el punto de inflexión que abre la puerta a la siguiente evolución, no ha sido con las herramientas. O sea, no ha sido gracias a las herramientas, no ha sido de, ellos lograron hacer X cambio o X cosa o X revolución porque usaron esta tecnología que estaba en sus manos. No. Esos grandes cambios, esas grandes revoluciones, esas grandes resistencias se gestaron en donde se han gestado todos los cambios de la humanidad. En una taberna, en un lugar, en un bar, en un círculo, en una habitación, en una reunión donde había 4 pelados, 5 personas, 20 personas cuestionando lo que estaban viviendo en su tiempo. Ahí es donde se han generado las revoluciones, ahí es donde se han generado los cambios. Con una cerveza, con una bebida, escondidos bajo la flama, ¿sabes? Ahí es donde se han generado. Ningún cambio ha sido gracias o a través de una tecnología. Ha sido gracias a un grupo de seres humanos que se reunieron a hablar sobre esa tecnología y decir, a ver, ¿qué sigue para esto? O ¿por qué estamos haciendo esto? Y eso a mí me emociona, porque entonces, gracias a eso, nos podemos demostrar a nosotros mismos a través de esa historia, que claro, la historia tiene sus bemoles, porque ya sabemos que la historia quienes la cuentan, ¿no? Pero cuando rascas un poco más y te das cuenta como de las vertientes de esa historia, te das cuenta que todas estas resistencias se generan gracias a personas que se sientan a reflexionar y cuestionar al respecto. Me encanta porque es como tú lo mencionas, Fer, ahora que hemos recorrido distintos lugares del mundo, así se gestan las cosas. Y eso me lleva a esta frase: deja de entender al mundo a través de únicamente la maldita pantalla de computadora o teléfono móvil que tienes frente de ti. Eso no es el mundo. Eso es una síntesis de las personas afortunadas que usan esa pantalla. Y aún así están totalmente dirigidas por el algoritmo. Había un gran autor que se llama Giovanni Sartori, que a mí cuando lo leí siendo muy joven, que hizo este libro que se llama El Homo Videns, hablaba del medio de comunicación más potente de ese momento, la televisión, y hablaba de una sociedad teledirigida. Pues ese planteamiento, que sí se cumplió además, y que ya Marshall McLuhan lo venía diciendo también, este momento ya no estamos teledirigidos, estamos algoritmidirigidos. Es decir, todos los contenidos que ves, oyes, tienes frente a ti por algoritmo, están totalmente planeados y diseñados para ti. Y necesitamos romper con eso. Eso me lleva a esto, y quiero ser muy serio contigo. Hoy soy un ser humano de 41 años de edad. Me ha tocado ver, estudiar, estar, vivir y no gestar. Yo no he sido un gestador de esos movimientos, pero sí de los movimientos tecnológicos que han definido los últimos 30 años. Y he cometido el mismo error 3 veces y no voy a cometerlo una vez más. Mi error fue este: cuando conocí Internet por primera vez, mi primera idea en la cabeza fue: ¡wow! Esto lo va a cambiar todo. El conocimiento hará libres a los hombres. No pasó. Segundo movimiento, redes sociales. ¡Wow! El movimiento de los 70s, Power to the People, finalmente se manifiesta en este Internet. Es la segunda oportunidad de Internet para lograrlo. No sucedió. Y ahora nace la inteligencia artificial llevada al mundo comercial. ¡Wow! Esto puede crear... No va a pasar. Si les digo una apuesta es: no va a pasar. No desperdicien sus años y energía tratando de colocar algo que no va a pasar. Pero ojo, eso no significa que si entiendes la realidad haya una oportunidad de que sí pueda pasar algo.
y que en ese mundo del algo puedas vivir una gran vida. Porque el de redes sociales ya no es. Los que hoy están hablando de utiliza ahora social media para... Llevan 20 años de retraso. Trata de entender las nuevas herramientas. Trata de entender lo que sí va a pasar, siendo realistas. Y en ese mundo, en esa proyección, trata de entender qué cosas son, número uno, las que te afectan a ti y te hacen mejor ser humano. Y una vez que logres ser ese mejor humano, compártelo con las personas que te van rodeando. No al revés. No es, sí, ahora todo el mundo va a cambiar. No va a cambiar. Cambia tú. Por eso mi postura de pon tu capacidad creativa al servicio de la humanidad me parece fundamental en estos momentos. John, es que creo, y aquí voy a contradecir un poco, pero sé a dónde vas. O sea, el mundo, por ejemplo, por el internet, sí cambió. Y sí hubo personas que llevaron eso a un siguiente nivel. Sí hay un internet en el que tú puedes encontrar a científicos explicando teorías fascinantes de mecánica cuántica que sin esa herramienta no pudiésemos tener acceso. Yo he tomado clases con gente fascinante que yo soñaba con estar, no sé, en algunas clases del MIT que a mí siempre me habían llamado la atención, pero para mí en ese momento era incosteable y yo decía, bueno, al menos lo puedo ver por internet, ¿sabes? Creo que el internet sí nos trajo eso, pero al mismo tiempo, y ahí es donde viene el tema, nos trajo un 99.9% de manipulación, de Cambridge Analytica, ¿no? O sea, sí entiendo a qué te refieres, por eso te digo que sí te entiendo. Voy para allá. Segundo punto, las redes sociales, igual. Creo que sí, las redes sociales trajeron entretenimiento, la expansión del soft porn, ¿no? Que tristemente pues fue de lo que más enriqueció el internet, ¿no? OnlyFans, etcétera. Y no estoy criticando a quien lo hace, simplemente es un hecho que estoy citando. Y sí, tienes razón, el 99.9% ahí está, pero también está este 1%, insisto, de personas que dijeron, vale, vamos a hacer contenido, y que se atrevieron, y que yo también conocí un montón de contenidos que a lo mejor no hubiera tenido acceso o que no me interesaban en ese momento, filósofos, ¿no? Que yo decía, a ver, aquí hay algo interesante. Entonces, insisto, sí pasó, pero no en esa magnitud del 100%. Y por último, la inteligencia artificial. Creo que va a pasar exactamente lo mismo. Va a haber quien la va a usar, sí, para predecir el cáncer y entonces anticipar, sí, para encontrar nuevas vacunas, nuevas medicinas para enfermedades que hoy no tienen cura. Sí sé que eso va a pasar, pero sé que no va a ser el 100%. Sé que va a haber un 99% que se va a dedicar justamente a lo contrario. ¿A qué voy con esto? Que entiendo el sentir que mencionas, pero también por eso hacía el comentario de todo eso pasa al mismo tiempo. No es una fuerza equitativa, no es como que digamos, el 50% de la humanidad se divide en hacer cosas positivas para la humanidad y el otro 50% negativas. No, sabemos que por lo regular es más el 99% que se dedica a hacer cosas negativas. ¿Por qué? Porque le interesa manipular a las personas para obtener y beneficiar sus propios intereses, y lo único que ha hecho estos saltos de tecnología es abrir las brechas entre nosotros en desigualdad, en inequidad, injusticia, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que aquí hay un punto, y por eso es aprender a pensar y aprender a desaprender. ¿Qué de eso nos hace, no a la humanidad, sino a nosotros como individuos, mejores? ¿Y qué significa ser mejor? Para ti debe ser totalmente distinto de lo que significa para mí, ¿no? Y creo que al final del día, en lo que sí podemos coincidir es que ser mejores, estar más tranquilos. El otro día hablaba con alguien que me preguntaba, oye, Fer, ¿y tú qué buscas, no? O sea, ¿cuál es el fin que tienes ahorita en este momento? Y yo me di cuenta, al verbalizarlo, que no, yo, Fernanda Rocha, en este momento, no estoy buscando ser feliz, no estoy buscando ser exitosa, lo que estoy buscando es estar tranquila. Y eso para mí es un concepto, si lo que hago en mi vida suma para eso, pues lo tomo, ¿no? Para mí hoy ese es el concepto de lo que para mí significa ser mejor persona, es estar más tranquila.
Entonces creo que para cada quien se va a significar algo distinto, pero espero que coincidamos en que no es joder al otro o pasar por encima de nadie para lograr ese objetivo, ¿no? Mi postura de eso, Fer, es que yo vengo de una plataforma académica donde estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, la universidad más importante del país, y su postura es social y humana. Y luego del otro lado estudié en la universidad privada más importante del país, en donde su postura es solo debes de ser profitable, ¿no? Es dale ganancias. Yo estoy en el punto medio. Y cuando te das cuenta que hay una herramienta que puede reunir ese punto medio, es decir, ser justo y abundante con la sociedad, pero al mismo tiempo avanzar económicamente en el healthy de la sociedad, dije, wow, esto es el punto medio. Y de repente la frase de power to the people se traduce el power to the 1% people. Claro. Y yo no quiero ser parte, o sea, yo soy parte. Es decir, ahora mismo tú y yo, tú que estás escuchando este podcast, eres parte del 1%. No estuvieras escuchando este podcast si no eres parte de ese. O sea, lo hubieras abandonado y hubieras ido a tus contenidos suavecitos, a tus papitas intelectuales. Pero estás aquí. No se trata de tener solo dinero en el banco. La riqueza va mucho más allá de dinero. La riqueza puede ser una conquista intelectual de tu ser mismo. Conectar tu yo con la parte espiritual, con la parte creativa, con lo que realmente quieres trascender como humano en tu experiencia. Este power to the people va de eso. Y no se resuelve entregándole la capacidad de conectarse a Internet a las personas. Se resolvía enseñándonos el potencial de esa herramienta en nuestras vidas. Y nadie lo está conectado. Y esta nueva plataforma no va a ser distinto. Fer, voy a concluir con esto. Es una anécdota que nos ocurrió. Estando en Cali, en un pequeño local donde desayunamos, que además tienen una panadería artesanal impresionante, donde además están conectados con productores de café que entregan también los granos a esa panadería en particular y sirven unos desayunos espectaculares. Estábamos platicando justamente con la gente de Icon, con Mauricio y con Pacho, sobre este tema de a dónde va la inteligencia artificial. Y después de estar debatiendo 1 hora y media o 2 de esto y tirando ideas, justo al final, cuando nos despedimos, cuando nos abrazamos entre humanos y decimos, todo va a estar bien, se para una señora de más o menos unos 70, 80 años y empieza a gritar en medio del restaurante justo a la salida de la puerta, como para diciendo, hey, escúchenme, que al final la respuesta a todo esto y que al final quien nos iba a juzgar era solamente Dios, y que tuviéramos la posibilidad de googlear a Dios y encontrar la verdad. De verdad, esto que estamos diciendo no lo estamos inventando. Yo sé que suena como de no mamen, ¿cómo pasó esto? Les juro que fue gorgeous, fue precioso, es el mejor momento que he vivido en Cali. O sea, imagínense esto: 4 personas discutiendo sobre inteligencia artificial, argumentando con diferentes puntos de vista porque no estábamos de acuerdo los 4, y eso fue delicioso. Y esta persona, esta señora, estuvo al lado de nosotros durante toda esa conversación, en la mesa de al lado, ¿no? Y por lo visto, al final, pues ella escuchó todo lo que habíamos argumentado, y su gran conclusión fue: googleen a Dios. Me encantó, o sea, creo que eso resume nuestros tiempos, y por eso les digo, todo está pasando al mismo tiempo. Mientras hubo un grupo de personas que estaban hablando sobre qué podría pasar con la inteligencia artificial, sus posibles efectos positivos y negativos, hubo una persona al mismo tiempo en esa conversación diciendo 2 cosas increíbles. Googleen, o sea, no dijo, tomen, aquí está la Biblia, no fue como antes que te daban, aquí está tu Biblia y léela. No, fue: a ver, ya tienen internet, googleen a Dios. Googleen a Dios se me hace una frase que resume perfectamente lo que está pasando. Googlear es tecnología, Dios es pensamiento, idiosincrasia, ¿no? Creencia, cultura, religión. O sea, googleen a Dios encierra perfecto lo que está pasando. Estos son los tiempos que estamos viviendo. Y eso sintetiza mucho de una frase, Fer, que hemos estado repitiendo constantemente como conclusión. Somos los mismos humanos con las mismas ideas, posturas, necesidades, solo que con herramientas distintas. Piénsenlo. Para mí, en lo personal, me parece excepcional. Mi postura de Dios, y una vez que la señora terminó y no la ridiculizamos ni nada, sino la recibimos con amor, volteamos a ver a Mauricio y a Pacho y ¿viste?
Esto es un acto de amor. La persona que acaba de atreverse a pararse de su mesa, a tomar la puerta del restaurante y gritar con todo su espíritu, ¡aquí está la respuesta! En un Google de Dios, ¿no? Lo hizo con amor. Desde la capa de conocimiento espiritual y de significado que para ella representa a Dios. Nunca nos dijo Dios Jesucristo, Dios Satanás, Dios naturaleza. Dijo Dios. Yo lo asumo con el concepto de Dios, de que era un Dios abierto. Porque yo sigo creyendo en una inteligencia superior. Para mí encajó perfecto. Sí, claro, señora, yo todos los días busco ese Dios, busco esta civilización, busco esta mente original del origen, que nos provocó. Tuvo razón, Fer. Y esa parte fue una luz en el camino diciendo, mira, men, al final del día se trata de trascendencia humana, sea cual sea la herramienta que tengamos de frente. A mí me encantó porque más allá de caer en las discusiones de la creencia, el credo, la religión, o sea, imaginemos que no nos dijo googleen a Dios, e imaginemos que dijo googleen la verdad, lo que sea que haya dicho, ¿vale? A mí me encantó su acto porque fue revolucionario. O sea, yo dije, señora, quiero ser como usted cuando sea grande. O sea, quiero tener el coraje de levantarme en un lugar y decir las cosas que usted nos dijo desde mi perspectiva, desde mi postura. Para mí fue una provocación deliciosa porque eso es, señora, eso es lo que tenemos que estar haciendo, tomar la palabra y exigir lo que sea que queramos que sea exigido. Ella, desde su postura, exigió que googleáramos a Dios, y está bien, y yo respeto su creencia, pero esto que estamos haciendo es lo que hizo esa señora, tomar un micrófono y exigir que reclamemos nuestra humanidad. Y creo que de eso se trata al final del día, de personas que hablan, comparten, discuten. Y creo que en muchas partes del mundo tenemos como confundida la palabra discutir, ¿no? Creemos que discutir es pelear y despedazarnos. Y hoy creo que lo que la tecnología tiene un mayor riesgo es polarizarnos más y crear más gente extremista en el sentido de yo tener la razón. Creo que hoy no debemos buscar la razón. Hoy debemos buscar lo que nos hace sentir mejor, que no es tener la razón ni convencer a nadie de que esta es la verdad absoluta del mundo mundial y que no hay más, ¿no? Siempre va a haber más. Nuestro conocimiento es tan limitado, ¿no? Esto que estamos nosotros aportando viene de una serie de conjunciones y fricciones y evoluciones y convulsiones que nosotros hemos vivido, que es una parte tan ínfima del mundo, del universo, del conocimiento y de todo lo que posiblemente podríamos explorar. Y estamos intentando compartirla contigo, que seguramente al colisionar con tu propia experiencia, tu conocimiento, tu vida, lo que has visto, etcétera, va a generar algo nuevo. Y creo que eso es ser ancestro. Para mí, al final del día, hoy se trata de pensarnos como ancestros y decir, a ver, ¿qué estoy dejando? No como herencia de, ay, quiero dejarles esto, sino de qué estoy aportando, qué se va a quedar de mí y de toda esta experiencia de vida que le suma a los siguientes habitantes de este planeta. Básicamente es eso. ¿No es la verdad? No. Si tú vas a los museos y ves lo que nos han heredado, pues seguro mucho de eso ya no hace sentido, pero otro de eso sí. Y es porque hubo estas personas que, con conciencia o sin ella, documentaron lo que estaban viendo sus ojos, documentaron lo que estaban viviendo sus temores, sus alcances, sus límites, sus deseos, y nos dejaron eso ahí. Y ahora que estamos vivos lo vemos y decimos, wow, con esto que está pasando, ¿no? O que estuvo pasando y que al final es lo mismo que hoy está pasando. Entonces creo que se trata de qué tipos de ancestros nos estamos convirtiendo. Y cuando lo reflexionas desde ese lugar, es solamente un acto de amor. Mira, yo estoy dejando esto. Si a alguien le sirve, si alguien lo quiere tomar, si alguien lo quiere destruir, si alguien lo quiere compartir, bueno, ya depende de ese ser humano, ¿no? Creo que al final para mí es eso. Todo este viaje me ha enseñado que hubo personas que de manera consciente o inconsciente dejaron una evidencia de lo que estaban viviendo. Tal vez con la intención de que alguien más lo viera, tal vez con la intención de que en algún momento alguien iba a descubrirlo y darse cuenta de algo, no lo sé, pero lo hicieron. Y a mí lo único que me deja es, bueno, dejemos algo
para que otros lo vean y quizá provoque algo en ellos. Aquí es donde me paro y grito: ¡busca en Google tu interno a tu yo humano! Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Y con esto llegamos al final de Creative Talks Podcast, en un viaje que ya está por concluir. Todavía el siguiente podcast lo vamos a estar haciendo fuera de nuestro estudio. Y luego viene como 2 o 3 en nuestro estudio y una vez más salir al mundo. Qué fortuna poder estar visitando distintos lugares para poder traerles a ustedes estas conclusiones. Esperemos que todo esto que hemos platicado sea el inicio de una dirección crítica de lo que tú vas a estar haciendo con estas nuevas herramientas y este nuevo contexto de vida que cada vez se vuelve creativamente necesario. Yo fui John Black, te agradezco haber estado aquí. Búscanos en todas nuestras redes sociales y también te anuncio que de regreso hay tanto por hacer que se van a traducir en muchísimos contenidos para la BCI, eso definitivamente. Hemos estado también leyendo ya 3 o 4 libros en este bloque que hay que reseñar para Bookshake. Van a venir nuevos cursos. Hemos creado algo que te va a volar la cabeza. Vamos a irlo madurando y grabándolo y llevándolo a cabo y te va a encantar. Yo creo que en no más de 3 meses esto va a estar afuera y vas a alucinar. Gracias por estar en esta misma línea de tiempo. Yo soy Fernanda Rocha y como siempre nos vemos en el futuro. Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black, un podcast de Black Creative Intelligence, presentado por Blackbot, Black School y Black Bull. Nos vemos en el futuro. Black Creative Intelligence presentó